Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín, del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de Bucaramanga. Hoy, 21 de mayo del año 2020, les deseo que tengan este día lleno de bendiciones. No olvidemos que siempre el Espíritu Santo es quien nos ilumina, quien nos bendice, quien nos fortalece. No olvidemos siempre en dar gracias a Dios al iniciar el nuevo día por el don de la vida que nos regala. Hoy la iglesia celebra el día de San Cristóbal Magallanes Jara, un mártir, un mártir mexicano que por los años entre 1915 y 1937, cuando los cristianos, la iglesia sufrió esa persecución tan cruel en México, y precisamente a los sacerdotes que se declaraban en contra del gobierno y que preferían seguir a Cristo, él fue uno de esos mártires a los que balearon frente a la gente para infundir miedo. Entonces hoy la Santa Iglesia celebra el día de ese mártir, San Cristóbal Magallanes. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero compartirles el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 16 al 20. Nos dice el Señor: en la última cena dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: ¿qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: ¿se preguntan qué quiere decir con que dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verme? Les aseguro que van a llorar y a afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este texto que nos presenta hoy San Juan, vemos cómo el Señor está reunido en la última cena con sus apóstoles y bueno, les dice que dentro de poco me verán, pero luego no me volverán a ver, pero tranquilos que al poco tiempo me vuelven a ver. Esas palabras que nos presenta el Señor ahí, pues hace referencia a que pues va a morir, de que lo van a crucificar, de que su muerte va a llegar y que no lo veremos y que no lo verán los apóstoles en ese momento. ¿Por qué? Porque es el momento de la muerte. Son esos 3 días de muerte que nos presenta, que se dan, perdón, que se dan en la crucifixión del Señor y muerte. Pero resulta que dice: y dentro de poco me volverán a ver. Es decir, Él les está anunciando la resurrección, ¿cierto? Que se va a dar la resurrección, pero que después va a volver al Padre, ¿cierto? Entonces, con esas frases que el Señor presenta ahí, pues se genera una confusión de que, bueno, ¿cómo así? De que me ven, de que no me ven, de que me van a volver a ver. Entonces, el Señor está anunciando su muerte y su resurrección. Pero también podemos analizar otra situación. Hay algo muy importante que el texto nos resalta: dice que el Señor conoce lo que están pensando. Ojo, mis hermanos, el Señor siempre, siempre conoce nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro orar. Todo, todo, no hay nada que Él no conozca. Y entonces Él les dice: bueno, ustedes se van a afligir y muchos se alegrarán, estarán felices. ¿Por qué? Porque es que démonos cuenta, si nosotros vemos y leemos los evangelios, todo lo que pasa durante la pasión del Señor, pues eran muy pocos los que estaban tristes, ¿cierto? ¿Quiénes? Los apóstoles y sus discípulos, los discípulos del Señor. El resto, toda la gente festejando y celebrando,
todo lo que, el gran acontecimiento que iban a tener de la crucifixión, de la muerte, toda la situación que pasa el Señor. Pero dice que después estarán alegres, ¿cierto? Cuando ya lo vean resucitar. Y son muy pocos realmente los que vieron la resurrección del Señor. Sus apóstoles lo vieron, la Santísima Madre lo vio. Y para ir al Padre. Entonces Él va al Padre y ¿qué pasa? Pues dice que les va a enviar el Paráclito, el Consolador, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya esa alegría en nosotros. Bueno, mis hermanos, en este texto yo les puedo decir que hay una situación que me llamó bastante la atención. Una frasecita esa que dice, Jesús se da cuenta qué querían los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué estaban preguntando? ¿Qué estaban hablando? ¿Qué estaban pensando ellos? Entonces, siempre el Señor se da cuenta de nuestro pensamiento. Siempre el Señor se da cuenta de todo lo que queremos. Él sabe lo que queremos. Él sabe lo que esperamos. Él sabe lo que buscamos. Él sabe lo que deseamos. Pero también sabe lo que pensamos, lo que hacemos, cómo obramos, cómo actuamos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros actuamos en mal? Actuamos en contra de nuestros semejantes, en contra de nuestro prójimo, ¿cierto? Y muchos festejan, y muchos se alegran, y muchos se burlan, y muchos se ríen de ver cómo ciertas personas hacen daño, hacen mal, ¿cierto? Y vemos cómo algunos de pronto, como dicen por ahí, pero ¿por qué aquellos sí tienen tanto y se dan tanta buena vida y tantas cosas, ¿cierto? Y a veces se nos genera a nosotros ese sentimiento de envidia, ese pecado que nos corroe todo el tiempo, pero que no pasa nada y él no cree en Dios y no sé qué. Pero miren, mis hermanos, que el Señor es muy misericordioso y muy bondadoso. En este texto también podemos hacer semejanza a que el Señor va a volver. Y cuando vuelva, pues va a haber alegría en todos aquellos que creemos en Él, en todos aquellos que buscamos en Él, en todos aquellos que esperamos en Él. Hoy en día muchos se burlan y muchos dicen, no, yo no creo en Dios y yo no creo que Jesús vuelva, no creo, por eso la vida hay que gozarla, disfrutarla, vivirla. Pero mis hermanos, el Señor vuelve. El Señor, la palabra es efectiva. La Santa Biblia nos dice, se cumplirá y será todo hasta la última coma, todo pasará y todo sucederá. Entonces el Señor va a regresar y cuando eso pase, todos aquellos que creamos y estemos de la mano de Él, podremos sentir esa alegría. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, de estar alegres y estar porque vamos a tener Dios mediante la dicha de poder llegar a ese nuevo reino de los cielos. Hay otra situación que puedo comentar y que puedo decir es que, mis hermanos, mire, ¿cuántas veces nosotros padecemos situaciones difíciles? Hoy el mundo se queja, se lamenta, ¿cierto? De ver la situación por la que estamos pasando, tan terrible, de hambruna, de aislamiento social, de cuántas cosas que hay una incertidumbre total y que nos hace pensar de que ¿será que Dios sí existe? ¿Será que Dios es que? ¿Pero por qué Dios no actúa? ¿Pero por qué Dios no obra? ¿Pero por qué Dios está permitiendo que se dé todas estas cosas? ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué Señor? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué no aplaca esta pandemia? ¿Por qué no quita este virus? ¿Cierto? Pero a veces los medios de comunicación desinforman, en vez de informar, desinforman. No dan la realidad de las cosas. Y entonces nosotros nos confundimos y empezamos a desesperarnos y a decir, pero mire, les voy a decir una pequeña historia de que Dios sí existe, un pequeño relato de que Dios sí existe y de por qué Dios nos da el libre albedrío siempre, mis hermanos. Entonces, la historia del peluquero, de pronto algunos lo hayan escuchado. Bueno, resulta que hay una persona que va a donde el peluquero que le corta el cabello, listo y tal, se manda a cortar el cabello, queda bien. Entonces cuando va saliendo el peluquero le dice, venga, yo creo que Dios no existe, porque es que Dios permite tanta hambre, Dios permite tanta desigualdad, tantas cosas, tantos males, asesinatos, muertes, Dios permite muchas cosas. Entonces Dios no existe, porque si Dios existiera Él no permitiría eso. Si dicen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, entonces no existe. Resulta que el Señor, bueno, dice, Él se va.
Y saliendo de la peluquería, ve junto a la entrada a un señor, a un mendigo, vuelto nada, lleno de, con el cabello súper largo, lleno de enredos. Entonces le dice, le pide el favor que entre con él. Y regresa a la peluquería y le dice el señor al peluquero, los peluqueros no existen. ¿Cómo que no existe? ¿No ve que le acabo de yo hacer a usted? Entonces, pero dice, no existe porque mire, si existieran los peluqueros, no existiría gente con el cabello así tan largo y mire cómo está él y esa vaina. Ah, lo que pasa es que la gente no va donde el peluquero, no viene donde nosotros para que le arreglemos el cabello. Entonces le dice, entonces eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. La gente no va a Dios, Dios sí existe, la gente no va a Dios. Y si fuésemos a Dios, si nosotros acudimos a Dios y si vamos a Dios, mis queridos hermanos, pues Dios obra. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor en este momento, en esta situación por la que estamos viviendo. Acudan a mí, oren, pídanme con amor, oren, sanen su corazón, limpien, libérense del pecado y acudan a mí, que yo les escucharé. Yo acudiré en sus solicitudes, yo acudiré ante ustedes. Entonces, esa es la invitación que nos hace hoy San Juan, mis hermanos. Acudamos al Señor por encima de las tribulaciones, por encima de las situaciones, pero cuando acudimos al Señor, Él obra en nuestra vida, Él obra en nuestra vida, en nuestra alma, Él obra en todo lo que le pedimos. Entonces, acudamos al Señor, mis hermanos, busquémoslo, fortalezcámonos en la oración y no desfallezcamos en el amor del Señor. Pidamos y clamemos siempre clamemos su misericordia para que Él obre y nos libre de todas estas situaciones. Entonces, aquellos que hacen el mal no acuden al Señor, porque Él sabe, porque el Señor es el que obra siempre en bien. Él es misericordioso. Y esa es la invitación que nos hace hoy San Juan en este texto. Habrá llanto, pero llegará el momento de la alegría, del gozo, de la felicidad, cuando estamos en las manos del Señor. Mis queridos hermanos, pues la invitación una vez más para que sigan participando en nuestras actividades del grupo de oración, la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, a las 8 el Santo Rosario y a las 9 la consagración al Señor Jesús por el Inmaculado Corazón de María. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos, no desfallezcamos en oración, acudamos al Señor, pidámosle su misericordia, porque Él siempre obra y Dios sí existe, mis hermanos. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo les siga iluminando, que Él es ese intercesor, Él es ese consolador que Jesús nos envió para que por intermedio de Él podamos siempre aclamar y pedir al Señor. Las bendiciones para todos y la paz esté siempre con todos ustedes. Feliz día.